Aquí estamos mientras se hacen unas brasas en mi labor de cocinero. He decidido hacer un video acorde con una noticia que supe en el día de hoy. Miren, hoy la noticia es que esto al exilio lo vuelve loco, al exilio esto lo arrebata, y a los de dentro de Cuba también, porque recuerden que somos víctimas del trabajo de Fidel, que fue el que enseñó todas estas cosas, el que nos enseñó a amar a todo este tipo de entretenimiento que hacen con nosotros en el experimento que somos los cubanos. Hoy la cosa viene de una moneda de 25 céntimos, centavos, que se va a hacer o se va a acuñar en la corporación de Londres llamada Estados Unidos, y esto es como una especie de homenaje a Celia Cruz. Quisiera hablar sobre este tema, que en primer lugar esto forma parte del trabajo de inteligencia para entretener al exilio, ¿no? Como tal. Ya pues en varias ocasiones he dicho que eso es lo que somos, ¿no? Un trabajo de ingeniería social dirigido por científicos de la agencia esta de inteligencia, que verdaderamente es bastante inteligente como para conseguir llevarnos al punto hasta el cual nos han llevado, que nos ha puesto a pensar con el estómago y a no discernir sobre nada. Es decir, todo es una alegría, todo es una fiesta, y me voy a meter con este tema de los músicos, que es un tema delicado. Hace unos días decía que meterse con los médicos es delicado, y con los músicos. Ya cuando me metí con la muerte de un cantante que perdieron los cubanos hace poco, pues recibí mis palos por todas partes, hasta el punto de que tuve que cortar lo que había hecho, porque me sentí que estaba dividiendo. Los cubanos se pueden reunir en una fiesta donde haya comida y cerveza y baile. Incluso van a odiarse. Por eso en mi labor siempre expreso que los cubanos solo tienen arreglo con una liberación individual. El trabajo de inteligencia que se ha hecho con nosotros nos ha convertido de alguna manera en anormales, ¿no? La tristeza que me da utilizar esa palabra, porque hay personas que tienen un familiar que no es normal, pero no dista mucho de los peligrosos, que son los que se creen normales. Nosotros desde siempre hemos querido ver en el cubano, y esto desde un nacionalismo, y curiosamente esto agrada hasta los anexionistas, que de Fidel aprendieron el anexionismo, que todo lo que sea bueno es cubano, y que todo lo que inspire al cubano, todo lo que sea cubano, que se nombre por todas partes, que se enarbole la cubanía. Esto viene para todos, incluso para los anexionistas, que no saben que para liberar a Cuba esa no es la solución, porque incluso tendrían primero que liberar a los Estados Unidos, que no es un país libre, que ya es prácticamente un país comunista, lo que no lo pueden ver, porque desde el estómago no se puede pensar, desde el estómago solo se ven carros y comida contaminada, toda llena de sabores, y no se puede ver la realidad que hay detrás de todo esto. Celia Cruz fue indiscutiblemente una gran cantante cubana que tuvo éxito en Cuba y también en el exilio. No fue la única, lo que sí fue la que con más suerte navegó, por determinadas razones que dejaré caer aquí algunas, pero no todas, porque no se puede ser extremadamente sincero. En mi labor, ya no me gusta decir ni la palabra trabajo ni labor, porque trabajo ya he dicho lo que significa, y labor viene de laboratorio, o laboratorio viene de labor. Fue la cantante la más conocida, pero no
fue la única que llegó al exilio. Al exilio llegaron muchas y muchos cantantes cubanos que se asfixiaron, que terminaron en restaurantes fregando platos, trabajo que, labor, obra que hemos hecho casi todos los cubanos y más los que nos dedicamos a estas cosas, que no contamos con otras capacidades para desenvolvernos y hacer dinero de otra forma, para poder en lo posterior realizar el trabajo artístico que llevamos en el alma, una parte y la otra en la cabeza. Es muy difícil hacer eso en el exilio, es muy difícil. Además no hay apoyo de nadie, el apoyo llega cuando uno se muere, como a Reinaldo Arenas, que murió en la desgracia total y ahora es utilizado por todo el mundo y nombrado, pero en aquel momento no contó con el apoyo de nadie. Incluso se ha hecho una película donde quien lo representa, creo que Reinaldo nunca hubiera estado de acuerdo con que ese tipo hiciera su papel, ¿no?, en una película. Pero bueno, esto forma parte de las desgracias de los cubanos. Celia Cruz, de más está hablar de ella, no he dicho nada malo, todo lo que he dicho es bueno. Ni siquiera pudiera haber en su paso por la vida algo negativo. Fue una mujer que tuvo que entrar por el aro, porque hay un secreto grande que no puedo decir completamente, y es que para ser millonario en el exilio hay que estar autorizado. Eso sí, lo he dicho varias veces, y que incluso ella misma, en cierto momento de su carrera, quiso oponerse al paso que iba cogiendo el son cubano, que se iba desviando de una línea que se desvió hacia varias, no sé, tuvo varias bifurcaciones, creo que es la palabra correcta, porque no puedo, es decir, salió de su raíz principal y se llenó de raicillas por todas partes, y fue llamada a oficina para que se callara la boquita y que respetara lo que se estaba haciendo con el trabajo de ingeniería social que se hace con los cubanos. Y entonces en el exilio tú tienes que elegir entre tener dinero o irte a la miseria. Esas son las dos cosas que tienes que elegir en el exilio, y sobre todo en los Estados Unidos. Aquí en España, pues bueno, España es una corporación diferente. Esto es la libertad mezclada con el libertinaje. Esto es otro basurero diferente, pero que no lo aparenta tanto, aunque cada día va más directa a la ruina, pero los españoles de eso no se dan cuenta. Celia Cruz y otros cantantes cubanos, algunos muertos y otros vivos, tuvieron que hacer silencio. ¿Qué pasa? Que Celia Cruz tuvo una suerte en todo esto. Ya he hablado en otros videos y seguiré hablando, insistiendo a mi pobre pueblo de que Batista era colombiano, que es decir, que todo lo que nos cuentan es una mentira. Batista tuvo mucho que ver con el éxito de Celia Cruz. Batista, y ahora voy a entrar en una comparación para que vean cómo Batista y Fidel estaban acoplados. Celia Cruz no lo sabía. Celia Cruz no sabía lo que estaba ocurriendo, porque Celia Cruz no era una persona con una preparación para analizar contenidos que fueran más allá de la música. Era un talento indiscutible y ahí llegó y paró. De ahí no se puede, incluso fue quien llevó por el mundo nuestro dolor. Y lo digo con dolor. Fue quien transmitió donde quiera que estuvo el dolor cubano, pero el dolor cubano no podía pasar en su expresión de decir que aquello era comunismo y que estábamos pisoteados por los soviéticos. No podía decir que estábamos pisoteados por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ella también fue una pisoteada. Pero hasta ahí estuvo autorizada, y supongo que temas que ella no pudo captar
o que tal vez la obligaron, pero me da trabajo creer que la obligaran. Más bien es que no pudo captar por una cuestión de nivel cultural, que ni yo mismo sé ya lo que es el nivel cultural, porque curiosamente los intelectuales del exilio, los más preparados, son los que más defienden la desgracia de Cuba, porque decir que Fidel era comunista es defender la desgracia de Cuba. Fidel no era comunista, Fidel era anexionista, Fidel era agente de la agencia de inteligencia de los Estados Unidos. Fidel fue el hombre de Washington. Además, el único cubano querido en los Estados Unidos ha sido Fidel. Es raro que hagan una moneda con la imagen de Celia Cruz y que no la hagan con la de Fidel, que fue uno de los personajes que dirigía a los Estados Unidos. De hecho, fue el jefe de personal de la Florida. Cuando usted pase por la Florida y haga fotos y admire todo lo que hay ahí, esa es obra de Fidel Castro. Incluso todo lo que se ha hecho con dinero del narcotráfico, porque Fidel fue el mejor narcotraficante de América. Fidel fue el nexo entre el narcotráfico del centro y del sur con el norte, con esa Florida que han hecho los cubanos con mucha lágrima, sin darse cuenta de lo que estaban haciendo, de que estaban cumpliendo los planes que Fidel decía que cumplía en Cuba, los cumplía en la Florida. Voy a hablarles de un músico, amigo mío, quien fue para mí. Decir la palabra padre es mucho, esto no cabe aquí porque no es el caso, pero nos comportamos como un padre y un hijo. Estoy hablando de Bebo Valdés. Nos comportamos como tal. Conocí a Bebo Valdés en mis años de locura aquí en las Islas Canarias, cuando llegué, que pensaba que todo era una fiesta, era la fiesta del socialismo de Felipe González, que el socialismo es simplemente un disimulo. Los políticos son una careta de lo que le llaman democracia, y lo que llaman democracia es una careta de lo que es el nuevo orden mundial, que nace allá pues en la mafia negra esta veneciana, en complot con Roma, que aparentemente dejó de hacer imperio con las armas, pero se inventó la religión y utilizando a Cristo. Esto lo digo porque soy el que más cree en Dios, pero estas cosas llevan sus matices, porque sé que mi labor espanta porque me meto con todo el mundo, aparento meterme con todo el mundo, pero estas cosas es para discernir y que cada uno coja su parte, y si en alguna alguien cree que lo ofendo, por favor que analice que no lo estoy ofendiendo, que a lo mejor es algo que él también debe despegar de esa cebolla que tiene tantas capas y que no todos consiguen quitarlas todas, porque queremos reconocer algo, pero siempre queremos dejar un ápice para lo que sería la justificación, o una especie de vaselina que queremos dar, que no existe. Aquí todo es blanco o negro, o azul y rojo, que son los colores que creo que se han inventado en la política. El azul que viene de la nobleza negra veneciana, y el rojo que también ellos lo han inspirado en ese comunismo que indicaron a Marx escribir, si fue que él quien lo escribió. Entonces, estamos hablando de Bebo Valdés. Bebo Valdés, ¿por qué Bebo Valdés si era amigo personal de Batista? Amigo personal, y esto lo he hablado yo con Bebo Valdés. No tuvo la misma suerte de Celia Cruz, siendo el gigante tan buen pianista como lo fue de cantante Celia Cruz. Bueno, Bebo Valdés fue veterano de la 2506. Hablaba antes de que él venía aquí nos conocimos cuando no tenía fama ninguna, yo ni sabía quién era. Lo conocí en un supermercado, allí me pareció haber visto aquella cara, y era que había visto a su hijo, a ese que le llaman Chucho, y pensaba que había visto a aquel hombre en algún lugar, porque verdaderamente tienen un parecido extraordinario. Hasta es curioso que nacieron un mismo día. Y con el viejo pues creé una amistad que lo inspiró a venir cada rato a visitarme, cada 6 meses lo tenía por aquí y hablábamos mucho.
pero él hablaba con miedo. Él evidentemente estaba coaccionado. Fue miembro de la 2506, ya lo dije. Fue de los últimos, cuando aquello él tenía ya más de 40 años, y fue de los últimos cubanos que no llegaron a la costa, porque ahí entran dos cosas, porque el racismo en la política es algo discreto y muy importante. Era de los que tenían más de 40 años, entonces estaban armados, habían entrenado. De él supe que la brigada se llamaba 2506 por Santana, que fue uno que se mató en los entrenamientos, y era de apellido Santana, y ese era el número que tenía en el uniforme. Por eso le llamaron a la brigada 2506, para que se lo aprendan los que no lo saben. Yo lo aprendí de boca de Bebo Valdés comiendo garbanzo, que le encantaba que yo le hiciera garbanzo. Cuando venía, pues decía que los hacía igual que su abuela. Estamos hablando cuando yo era un chiquillo de 32 años. Ya Bebo andaba por los 80, si mal no recuerdo, 78, algo de eso tenía. Que además me duele enormemente todos los videos que se hicieron, todas las fotos, y que solamente tenga una de esas fotos. Eso me duele porque yo no sabía la importancia que tenían mis conversaciones con aquel hombre, que eran muchas, que nos daban a veces las 4, las 5 de la mañana, tomando yo cerveza y él vodka con Fanta de naranja, que era su bebida favorita. Entonces, ¿qué pasa con Bebo Valdés? Que Bebo Valdés no tuvo el éxito que tuvo Celia Cruz, aunque eran amigos y se apreciaban mucho. Incluso cuando él supo que yo escribía, que yo estaba intentando publicar libros, habló con Celia Cruz para que yo tuviera apoyo de su parte, porque él en aquel momento estaba completamente perdido. Él en aquel momento era un viejo más que vivía en Suecia con una pensión, tocaba piano en un sitio donde nadie le hacía caso, porque en este jodido mundo, si no tienes fama, nadie te hace caso. Incluso Gloria Estefan y Emilio Estefan y toda esta gente en Miami, cuando trataban de salir a flote, le pedían de favor a los cubanos que fueran a escucharlo. Entonces Bebo Valdés, que era amigo de Batista, que tocaba en casa de Batista en Cuba y todo eso, ¿por qué no recibe apoyo? Si Bebo Valdés también vino para España y en España estuvo limpiando baños para poder vivir, precisamente porque Bebo Valdés fue de la 2506. Y eso Batista no se lo podía perdonar, porque Batista, el niño lindo de Batista, se llamó Fidel Castro Cruz. Y Batista no podía ayudar a nadie que verdaderamente estuviera en contra de Fidel Castro. Cuando usted ve a un disidente dentro de Cuba o en el exilio hablando basura, diciendo lo que quieren, con lo que quieren a ustedes entretenerlo, esta gente en primer lugar está pagado y está desinformando, está desviando la información, porque la información es que Fidel fue el que planteo y que quiero seguir planteando mientras pueda, no digo mientras tenga vida, porque a lo mejor teniendo vida un día no puedo plantear estas cosas por situaciones, por adversidad que se presenta en el camino cuando uno está en estos mundos. Entonces, ¿qué pasa? Bebo Valdés, ¿por qué Bebo Valdés no se quedó a vivir en Estados Unidos, donde iba de visita una vez cada 4 o 5 años? Pues Bebo Valdés no soportaba a los Estados Unidos. Bebo Valdés era un hombre con dignidad. La mayoría de los muchachos de la 2506 fueron tipos muy valientes, que demostraron un valor tremendo en Playa Girón. Pero pocos estuvieron a la altura de uno, cuyo nombre ahora se me va un poco, de Felipe Rivero. Ese fue la espinita en las nalgas de Fidel Castro y de los Estados Unidos. Fuera de ese, muy pocos se atrevieron a tocar este tema. ¿Por qué? Porque estaban coaccionados, ellos y toda su familia, porque esa agencia a la que pertenecía Fidel era una mafia, es una mafia, y cuando te coaccionan para siempre. Te dan dinero para que tú te estés tranquilito y tienes que elegir entre el dinero y la vida. Bebo Valdés no quiso el dinero, optó por la dignidad y prefirió irse de allí
para que lo ignoraran para siempre en aquella zona. Y vino para Europa a buscarse la vida, limpiando baños, en España, en Alemania, en varios sitios. Y por eso, cuando él le pidió ayuda a Celia para que me apoyara en mis libros, que me alegro que no me haya apoyado, porque en aquel momento yo pensaba que Fidel era comunista y era uno más del montón de esto que dice lo que dice Radio Martí y todas las televisoras estas del sur de la Florida. No. La historia ahora es cuando la puedo contar y no tengo apoyo de nadie. Bebo Valdés no logró convencer ni a Celia Cruz ni a otros tantos, porque los millonarios, y él no caía en el porqué de las cosas, porque era un tipo con una dignidad extrema. Pocas veces he conocido a un tipo como Bebo Valdés. No quiero hablar de las palabras que esto lleva, porque no quiero ponerme a llorar, pero me duele tanto saber el hombre que nos perdimos, más como cubano que como músico, porque como yo le decía a él, tu música no me importa porque yo tengo los oídos cuadrados, y él decía, a mí eso no me importa, a mí lo que me importa es que somos amigos y que me conociste a mí cuando yo estaba anulado, cuando yo no era nadie, y siempre me abriste en la puerta de tu casa. Porque Bebo Valdés fue muy famoso en Cuba hace 500 años, pero después estuvo opacado muchos años. Y gracias a un cineasta español, rojo también, curiosamente, vio visión de futuro en el trabajo de Bebo Valdés, lo unió con El Cigala, que ya El Cigala sí tenía cierta fama en España, e hicieron un disco precioso, El Lágrimas Negras. Hicieron un disco precioso y eso elevó a Bebo Valdés hacia el lugar que había perdido, que le correspondía. Lo cual, pues está feo que lo utilizara un rojo, pero gracias a ese rojo, hay que discernir, hay que ubicar las cosas, gracias a ese rojo, hoy los que me están escuchando saben quién es Bebo Valdés, porque si no, el único que lo supiera fuera este servidor, que lo conoció perdido completamente, porque casi todos los de la generación que lo conocieron en Cuba ya tampoco viven, porque aquí habían viejos cubanos en aquellos momentos que ni se acordaban de él. ¿Qué pasa con esto? Que Bebo se opuso a lo que había. Bebo sabía de la maldad que había en Cuba, sin embargo, curiosamente era batistiano, pero yo también fui batistiano hace 500 años, cuando necesitaba un menos malo. Y claro, soy de los tipos que cuando la Cuba de Batista y anterior pertenece a una familia rica y bruta, a una mezcla horrible, pero con dinero, burro con pasta, como dicen los argentinos, que eso tiene tremendo peligro. Entonces, al ser yo de una familia rica, no podía saber lo que era la pobreza que había en Cuba cuando Batista, que también la había, y muy grande, y muy grande. Por eso toda esa gente apoyó a Fidel cuando llegó a La Habana, porque mientras hay una guerra, los cobardes, casi siempre es como mi trabajo, los cobardes se arrinconan a ver qué pasa. Si esto sale bien un día, entonces nos acoplamos. La mayoría de la gente que me sigue son cobardes, porque pocos se atreven a decir, a tocar una tecla que diga, me gusta lo que está diciendo el tipo este, porque la mayoría es cobarde, y yo no aspiro a presidente de nada. De hecho, yo no sirvo para eso. No sirvo para eso porque soy un tipo muy ingenuo. Soy muy fácil de engañar, curiosamente, pero en la corta distancia. En la larga distancia pongo las luces y veo lo que nadie puede ver. ¿Qué pasa? Que incluso con este cineasta español, Bebo Valdés, también trató de ayudarme para que salieran mis libros. Él no sabía en la liga en la cual estaba jugando. Bebo no se imaginaba que era, no vamos a llamarle un manipulado, simplemente un utilizado que gracias a él se hizo rico un hombre, también hizo también su fortuna, volvió a venir a vivir para España, va a tener casa en España, también la tiene en Suecia, y yo de eso verdaderamente me alegro. Lo que curiosamente, cuando llega ese momento en el cual él hubiera querido un poco tenerme cerca, yo caí en una trampa con los médicos y no podía, teniendo en cuenta esto, no podía seguir los pasos de Bebo Valdés, aunque él me lo insinuó en una
de sus últimas conversaciones, pero ya yo sabía que ya yo caía en una trampa y que estoy condenado a morirme en esta piedra, que también es un experimento. Digo piedra porque aquí la tierra no es como en Cuba, ni llueve como en Cuba, y hay mucha piedra, lo digo con el mayor respeto porque es la tierra de mi sangre, o la piedra de mi sangre, a la cual adoro, pero también es víctima de un experimento que nadie aquí se pregunta por qué, si aquí nadie cultiva, están todos los supermercados llenos de comida, porque todo es un experimento, igual que nadie se pregunta por qué en Cuba, si llueve todos los días y hay tierra, que eso es una barbaridad, ¿por qué no hay comida? Pues porque somos otro tipo de experimento. En este mundo, todo el mundo, todos los países del mundo son experimentos. ¿Qué pasa con Bebo Valdés? Que Bebo Valdés recupera, es una de las pocas personas que he podido ver que ha recuperado la fama, que ha hecho fama sin contar con el poder, que eso ha salido del pueblo, curiosamente del pueblo español, que es muy adicto a las músicas cubanas, y esa mezcla que hizo Bebo con el Cigala fue muy importante y que lo llevó al punto en el cual estaba antes de morir, aunque su memoria falló 1 año y pico o 2 años antes de que muriera. De hecho, me duele tanto una conversación mía con él en la que se le iba la memoria, y su esposa, Rosmary, tenía que decirle que estaba hablando conmigo y volvía a recuperar la memoria y a hablar de tiempos pasados. Algo muy interesante que lamento que se grabó y se perdió. Mis amigos, esto de la monedita de Celia Cruz es otra forma más del trabajo de inteligencia que se hace con los cubanos para que se sientan distinguidos en los Estados Unidos. Además, la moneda es falsa porque los Estados Unidos es un país sin dinero. Entre paréntesis, el dólar es español, búsquenlo para que vean que el dólar es español. Pero aparte de eso, los Estados Unidos es un país sin dinero, es un país, una corporación. La palabra corporación viene de corp, de cadáver, de Londres y del Vaticano, de experimento. Pero dentro de ese experimento hay muchas razas que han llevado hasta allí, y los cubanos creen que somos los únicos distinguidos, los dueños, incluso de la Florida, que eso sí es cierto, pero no lo saben así, de esta manera. Esto es un juego más, como diría el comandante jefe de los exiliados. Esto es una patraña del imperialismo. Eso es una patraña del imperialismo, como lo fue Radio Martí, que es sucursal, que es la hermana de Radio Rebelde, porque eso no existió, incluso esta sí es cierta. Eso es una patraña, eso es para jugar con los cubanos, para que los cubanos crean que en aquel país los distinguen. Y en aquel país somos tremenda basura, porque nos han utilizado. Celia Cruz, cuando se murió su madre, no pudo ir a Cuba porque no tenía visa. Si en los Estados Unidos la hubieran querido de verdad, hubieran tirado una bombita a 2 hermanitos que se llaman Fidel y Raúl, y hubieran demostrado a Celia Cruz que de verdad le abrían el camino, pero no podían hacer eso, porque Fidel era a quien ellos querían. Incluso aquí me quedo corto, no puedo decir muchas cosas donde se unen la fortuna de Celia Cruz con las cosas de Batista, y no las tengo. Gracias al escaso amor del exilio cubano, que sigue esa línea que Fidel Castro le marcó. Fidel Castro, jefe del personal de la Florida y del ejército no alineado de los Estados Unidos, que es el ejército cubano. La prueba, donde quiera que haya comunismo en este mundo, o lo pusieron los Estados Unidos, o lo pusieron los cubanos, o los dos juntos. Muchas gracias.